Le damos la bienvenida a Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, comencemos pasándole balance a la situación sanitaria que está viviendo el país a propósito de la presencia de este virus que se propaga tan fácil. ¿Cuál es el balance que usted tiene? ¿Cómo anda la situación y cómo usted ve la respuesta nacional ante esta pandemia? Buen día, Adalberto. Buen día, Juan Bolívar. Gracias por invitar al Colegio Médico. El balance al día de hoy es negativo. Ustedes ven los números, no nos dejan mentir. Todos los días se están reportando más de 1000 casos y con elevados niveles de mortalidad. Lamentablemente superamos los 1000 fallecidos. Las unidades de cuidados intensivos están sobresaturadas de pacientes. Llenas, no caben más pacientes. Por ejemplo, sobre todo en Santo Domingo y en Santiago, hay ya, se colocan en el listado para ver dónde aparece una cama y subirlo dentro de las posibilidades de una cama vacía. El número de pacientes que califica para una unidad de cuidados intensivos se están colocando en listado en estos momentos. Por ejemplo, anoche en el hospital, en la clínica norte de Santiago, habían 18 pacientes en los pasillos y en camilla, esperando que se desocupara una cama en Santiago. Y eso es increíble, la gran demanda que hay en estos momentos. Esto como consecuencia de la expansión del virus, producto de una serie de errores, la desescalada, los dominicanos, un sector importante que no colaboran con las medidas de distanciamiento físico y el uso de mascarilla, más el lavado de las manos. También como producto del proceso electoral, que realmente muchos candidatos, incluyendo el presidente de la República, violó las medidas de bioseguridad. Y naturalmente el desastre que hay con el tema este del laboratorio, donde las pruebas ahora se están colocando para agosto para poder hacer una prueba de PCR COVID-19. Esto ha resultado la gran expansión del virus y hoy tenemos una situación extremadamente difícil. La familia dominicana está pasando por un momento difícil, un estrés extraordinario que se vive, no solamente con los fallecidos, que es algo realmente muy lamentable, sino cuando un familiar tiene un enfermo, no sabe dónde ubicarlo, porque no caben las unidades de cuidados intensivos. En los sitios de mayor demanda, como Santo Domingo y Santiago, podrían haber algunas unidades de cuidados intensivos abiertas, pero en el interior del país, y por ejemplo en el sur, eso es un desastre en cuanto a las unidades de cuidados intensivos. En el sur no aparece un área de intensivo que rinda las más mínimas condiciones. Tenemos el hospital de Asua cerrado porque falta el sistema de oxígeno en el hospital de Asua, y eso es insólito, una unidad de cuidados intensivos que está cerrada mientras pacientes falleciendo y necesitando de esas áreas. Juan. Waldo Ariel, a lo largo de estos meses se ha estado anunciando una y otra vez que van a implementar, aumentar, que es 500 camas nuevas, que 1000 camas, que 2000. Y no, ¿cuántas camas nuevas realmente se han agregado en las últimas semanas para los pacientes del coronavirus? Aparentemente el tope de la cama están en más de un 90%, no son unas 1000 y pico de camas. Ellos habrán agregado algunas, depende si son camas de internamiento y si son camas de intensivo. Ellos agregaron en la semana pasada algunas 30 camas de intensivo cuando habilitaron el hospital Moscoso Puello, que está habilitado, pero que está funcionando con muchas precariedades. Y lamentable ver la morgue de la unidad de la morgue del hospital Moscoso Puello, como hay varios cadáveres en este momento de personas fallecidas
por el virus, ahí que nadie lo retira, es una situación realmente muy preocupante. El moscoso pollo arrancó, pero con muchas limitaciones, y se han habilitado algunas áreas de algunos hospitales para internamientos comunes. Pero la situación sigue siendo muy difícil. El Colegio Médico planteó hace casi 3 semanas en el introito del proceso electoral que se llamara de nuevo el estado de emergencia. A un amplio sector de la población rechazó esa medida y finalmente, después de más de 2 semanas, el gobierno acepta esa propuesta y envía la propuesta al Congreso. Ya es realidad, ya estamos en estado de emergencia, y hace 2 días se comenzaron con el llamado a toque de queda después de las 7 de la noche. ¿Qué le digo? Sobre esa medida, no va a detener el avance del virus. Nosotros somos claros, lo hemos dicho todo el tiempo. Nosotros decimos, va a seguir el virus. La gente nos mira así. Sí, va a seguir el virus. Virus altamente infeccioso, altamente agresivo, con una mortalidad elevada. Un 20% de las personas no le va bien, y del 100% de los afectados, alrededor de un 4 o un 5% fallecen, dependiendo de los países. Pero hay un promedio a nivel mundial que la mortalidad ronda entre el 4 y el 5%. Aquí están un 2. Bueno, doctor, en cuanto al personal médico, al personal sanitario del país, se ha hablado de que hay déficit, había déficit de personal en los hospitales públicos, y ahora hay una parte de ese personal, médicos, enfermeras, bioanalistas, etcétera, que están fuera de los hospitales por razones obvias, como edad o por padecer alguna enfermedad de alto riesgo frente a esto. ¿Cuál es la situación que hay? ¿El personal está siendo suficiente o hay amenaza de que pueda también colapsar? Tenemos más de 500 médicos afectados del virus. Unos que han regresado a su trabajo, que se han curado, y otros aún en su casa. Y otros, como usted dice, solamente en el hospital Marcelino Vélez Santana hay casi 40 médicos con el virus. En un solo hospital. Haga una proyección a nivel nacional. Es una situación real preocupante de médicos que se han enfermado cumpliendo con su deber. El gobierno actual, Pero ese que es el no ha de hospital que está concentrando mayor caso de pacientes del virus, Ariel, no es el Marcelino Vélez, el que tiene la sí. mayor cantidad de pacientes. Entonces no se puede proyectar ese número a nivel nacional. Bueno, pero si se recogen todos los hospitales y todos los centros, las clínicas privadas, usted tendría una proyección, una idea de la proyección del alcance del virus en el sector salud. Bueno, ayer usted... Bueno, una de las cosas que se dice que contribuye a la saturación es que también hay otras enfermedades que se han acumulado, muchos casos pendientes, incluso de mucha gente que requiere atención profunda o cirugía, y que durante meses se quedaron casi cerrados los hospitales, y ahora también hay más reclamos de servicio por las otras enfermedades, por lo acumulado y por lo normal. Es cierto Eso que hay es correcto. eso también en los hospitales. Es correcto, porque las personas tienen que ir a chequearse y se enferman de otro tipo de eventos, no solamente de COVID. Aquí hay mujeres que tienen que ir a dar a luz, personas que tienen que operarse, niños que se enferman de otras entidades, pacientes que sufren de cáncer, de diferentes tipos de patologías. Es un enfoque muy correcto, o sea que, de hecho, los hospitales estaban mal antes de la pandemia, ahora se ven al desnudo y la situación se ve más marcada y más difícil en cada hospital. Doctor, eso es una realidad. Ayer usted se reunió con el futuro ministro de Salud Pública. ¿Qué fue lo que trataron y cuál es su impresión, cuál es su esperanza de que las cosas cambien a partir del 16 de agosto? Mire, si este gobierno
claro, que este gobierno cuestionó. eh, Cuando hablo de este gobierno, hablo del gobierno entrante. Este gobierno entrante, el electo, eh, todo el equipo económico de salud que lo acompaña, incluyendo el ministro nuevo, el doctor Plutarco Arias, y el presidente electo, Luis Abinader, criticaron acremente la actitud del gobierno de excluir el Colegio Médico Dominicano de la comisión de COVID y de cualquier actividad de salud, porque en realidad el presidente Danilo Medina nos maltrató, nos excluyó. No sé qué le pasó con el sector salud. Nosotros no entendemos, ni modo, se lo dejamos a él y a Dios. Entonces, nosotros entendemos que este gobierno viene con una dimensión diferente de apertura. De hecho, ya el ministro ayer que nos visitó, electo, diría ya entrar el 15 de agosto, habló de que el colegio se le va a dar su lugar que por ley le merece. Ya él tiene un compromiso público. Nosotros le hicimos en el proceso electoral cuando el presidente Luis Abinader visitó el Colegio Médico Dominicano, varias mejorar el sistema de salud, y se comprometió con nosotros en reunirse desde que ganara con el Colegio Médico Dominicano para comenzar los trabajos para mejorar la problemática de salud. Claro, el tema prioritario tiene que ser el tema del COVID, y hay otros puntos muy interesantes que hay donde para mejorar la situación sanitaria a nivel nacional. Hay sectores que han estado proponiendo la necesidad de crear en los municipios, en las provincias y a nivel nacional coaliciones para enfrentar el coronavirus. Coaliciones que integren a las autoridades de salud, a las autoridades políticas de las jurisdicciones distintas y a las organizaciones sociales y por supuesto a los gremios del sector salud. Eso no se ha hecho, el gobierno actual no le ha puesto caso a esto, pero ¿usted considera que eso podría ayudar a enfrentar con mayores posibilidades de éxito esta situación sanitaria que vive el país? Nosotros hace 3 meses, mucho antes de que algunos medios hicieran eco recientemente, hemos planteado una cumbre de los diferentes actores del sector. Claro, este gobierno no va a invitar al Colegio Médico Dominicano a ninguna cumbre. Ellos toman sus decisiones y crean una comisión de COVID que fracasó. La comisión ha fracasado. Fíjense el trabajo que dio hacer el llamado de nuevo al periodo de emergencia. El colegio tuvo que insistir mucho en eso para que se retomara de nuevo la emergencia. Nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta a nivel nacional, pero es que para usted aplicar las medidas que se necesitan para evitar la propagación del COVID, usted tiene que tener una gran coalición a nivel nacional, no solamente en el Gran Santo Domingo, las grandes ciudades, sino los municipios, parajes, provincias, etcétera, así como usted señala. Aplicar el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado de las manos es un gran trabajo que hay que hacer. Y es la única forma de evitar que se propague el virus. El éxito para enfrentar este virus consiste en que las personas no se infecten. Ya después que una persona se infectó, es un fracaso del sistema. Hay que atenderlo, curarlo, mandarlo vivo a su casa. El éxito de un ser viviente en este momento de cara a esta pandemia es sobrevivir hasta que salga la vacuna. No es ni siquiera, lo ideal sería usted que conserve su dinero y eso, no es ni siquiera que conserve su riqueza, es sobrevivir. En toda pandemia, el éxito de la humanidad es sobrevivir. Ahora mismo usted logra sobrevivir no infectándose, porque si usted no se infecta, no fallece de COVID. Entre menos infectados existan de COVID, menos fallecimiento. Entonces, ¿cómo no se infecta? El distanciamiento físico, el uso de mascarilla hasta que salga la vacuna. Yo tengo la esperanza,
según los avances que hay en materia de la vacuna y los diferentes proyectos de las grandes potencias que llevan a cabo, de que en diciembre vamos a tener una vacuna. Tengo la esperanza. Hay varios proyectos del Reino Unido, de los Estados Unidos, los rusos, los chinos, muy avanzados ya en Pero fase 3. la OMS dice que será a mediados del 2021. Sí. La OMS ha dicho muchas cosas. Que no usen la mascarilla, después dicen que la usen. Que el virus no se transmite por el aire y después dice que se transmite por el aire. La OMS cometió muchos errores cuando el virus pudo haber sido focalizado en Wuhan cuando comenzó la epidemia. No tampoco tomó las medidas del lugar y evitó que ese virus traspasara todo tipo de fronteras. La OMS ha cometido muchos errores. La OMS un día dice que, que se puede utilizar la hidroxicloroquina para los pacientes ingresados y otro día dice que se detienen los estudios sobre la hidroxicloroquina. Yo no sé qué cree de la OMS, así que vamos a esperar y a rogar que el virus esté listo en diciembre. Lo que pasa es que es una recomendación que yo le hago. Hay que comenzar a hacer ya las gestiones para adquirir con tiempo la vacuna, como lo han hecho otros países. Usted se fija que incluso han pagado. Hay que ponerse en los listados ya de países que están solicitando, por ejemplo, a AstraZeneca, que trabaja con la vacuna de Oxford, de Inglaterra, del Reino Unido. Ya hay varios países, Brasil, México, los propios Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera, que ya han llenado los requerimientos para ser ellos los primeros en recibir esas vacunas. Bien pudiera ser la República Dominicana que llene esas reglamentaciones para adquirir y ser uno de los países en tener esa vacuna. Entre más temprano llega la vacuna a este país, mejor, menos morbilidad y menos mortalidad, porque, señores, no hay forma de evitar este virus que no sea a través de la vacuna, porque con la inmunidad famosa esta que le decimos en rebaño, se tiene que infectar aquí para tener una inmunidad en rebaño 6 millones de dominicanos. Y solamente tenemos, ¿cuánto ahora mismo? El último boletín. ¿Cuánto tenemos? 56. 50. Bueno, Ariel. Entonces tendremos que, óigame bien lo difícil que es eso, la inmunidad en rebaño. 6 millones porque se requiere del 60% de la población. Y infectarse 6 millones de dominicanos, calcule la mortalidad un 2%. Son 30,000 por cada millón. Y eso es mucho. Eso es mucho. Entonces, por lo tanto, se cae por sí solo el elemento de la necesidad de que esa vacuna salga lo más pronto posible. Bueno, hay Sí. países que han controlado, han disminuido drásticamente la expansión, que son los casos de China, de Japón, de Corea, de España y de Italia y de Francia, donde la cosa fue dramática y han disminuido. Sí. Si le preguntan el gobierno nuevo le pregunta al colegio médico qué recomendación específica usted quiere adicional a lo que se está haciendo, díganos 3 o 4 de esas recomendaciones, por favor. Hay que insistir en el distanciamiento físico más que otra cosa, en las intervenciones a las comunidades, a las provincias, a los barrios, en la participación de los diferentes sectores, en la lluvia de ideas, en el cerco a algunas provincias, países. Por ejemplo, Hong Kong cerró toda la frontera recientemente. Todavía Pekín, en algunos sitios, lugares de Pekín, se está llamando al distanciamiento físico. Insistir en los programas de concientizar a las personas, en ese tipo de programas diarios que hay que llevar, en la educación al individuo. Insistir en los programas de apoyo, de ayudas sociales para esos sectores más empobrecidos. Entonces, una serie de elementos que aquí hay que ubicar y construir algunos hospitales móviles que se necesitan en este momento ya para enfrentar a las personas que se están infectando. Y hay una serie de medidas que se pueden implementar perfectamente, pero
fundamentalmente el éxito está en el distanciamiento físico y en el uso de mascarilla. Esa mascarilla que usted se pone, Juan, tiene que ponérsela hasta que se vacune. Esa es una recomendación que hace el Colegio Médico Dominicano. Utilizar la mascarilla. La mascarilla también tiene que ser utilizada correctamente. Hay personas que se arreglan la mascarilla con la mano contaminada y eso es un error. Desde que se contamina la mascarilla, usted tiene la mascarilla en la misma nariz, en la misma boca. Hay personas que utilizan la mascarilla por debajo de la nariz y usted se va a contaminar. Entonces, hay miles de ideas que pueden surgir perfectamente. Hay que participar en los ayuntamientos, las gobernaciones, todos esos sectores deben de participar, la junta de vecinos, los clubes, toda esa estructura. Pero la única forma de evitar el avance de este virus en este momento es con el distanciamiento físico y el uso de mascarilla para que no le caiga el virus. Porque el virus entra solamente por la boca, por la nariz, perdón, y en menor medida por los ojos. Si usted logra controlar esa puerta de entrada, que es la boca y la nariz, y los ojos, usted no se va a infectar de este virus. Es muy simple. Por eso el virus se expandió en el proceso electoral, porque no utilizaron la mascarilla y las personas se acumuló y comenzó incluso hasta celebrar el triunfo y esto, y ahí hubo un aumento marcado Ariel, del virus. Las estadísticas muestran que el virus se expandió antes del proceso electoral, siguió expandiéndose y sigue expandiéndose ahora. Pero en fin, sí, vamos a agradecer muchísimo al presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, su comparecencia de esta mañana aquí en Uno. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato para la